Vamos con el dato, el increíble, el único. Las campanas en las iglesias se utilizan con distintos propósitos. Uno de ellos era el anuncio de eventos y el otro era la advertencia del peligro. Y fue con estos mismos propósitos con los que el cura Hidalgo, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, llamó al pueblo de Dolores, en Guanajuato, para levantarse en armas contra aquel movimiento de represión de los españoles, conocido como la independencia. Así que correcaminos, Panenenes y panenenas, sean bienvenidos a la Panerrisa. donde damos más pena que risa. Así que ya sabe que traiga a los vecinos y despierte a los niños, porque esto ya comenzó. Meep, meep. Meep, meep. Así que correcaminos, ya mencionado en las fechas del día de hoy, 16 de septiembre. Bueno, en sí esto lo estamos grabando unos días antes, o quién sabe, pero 16 de septiembre. Y es que, como saben, estamos en el llamado Mes Patrio, donde pues ocurrieron varios sucesos importantes para la historia de México. Como sabrán, el 13, pues los niños héroes, el 16 lo de la independencia, y el 27, pues que también fue marcado como el final de la independencia de México, allá en 1821, pero esas ya son cosas para otros días. El día de hoy les queremos hablar, pues más, a lo mejor dirán, ay no, comentarles. Es que eso siempre lo vimos, siempre lo vemos, que a mí me pidieron. No me importa, te lo voy a volver a explicar. Pónganlo ustedes, que vamos a darle más enfoques y explicarle más datos, porque a lo mejor ya todos no sabemos eso de que Hidalgo tocó la campana, Dolores, Allende, Aldama, Guerrero, fusilamientos y todo eso, a lo mejor ya todos nos lo sabemos, e incluso pues ya otros sabrán el porqué del grito, y que el grito no se sabe cuál fue, lo del estandarte de Virgen de todo Guadalupe. lo que ya se sabe lo Todas vamos a esas omitir. cosas ya las sabemos y por eso las vamos a omitir. En este podcast queremos darles un nuevo enfoque a lo que es la independencia de México, dar más datos e incluso cosas que no conocíamos o que no nos imaginábamos que hubieran sido así o ocurrido así. ¿Qué dices, mi Jesus? Bastante importante e interesante. Como ya les comentó, no vamos a saltar todo eso porque eso ya se lo saben de memoria una y otra vez. Así que vamos a tocar 3 puntos clave de la independencia, que podremos decir que son los 3 puntos, 4, donde se dividió la independencia, que es la etapa de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero y al final con Iturbide. Así que vamos a empezar con la etapa de Hidalgo. Pero cabe aclarar que para explicar estas etapas, el día de hoy, pues como verán, si no son ciegos, bueno, tal vez no verán porque a lo mejor lo están escuchando, pero pues ya, cosas de tercer plano. El día de hoy tenemos como invitado a uno de los miembros de esta comunidad escolar, ya saben, la gran comunidad escolar de la PANE, donde incluso ustedes pueden ser invitados a su podcast o formar parte de él. Nuestro compañerito, preséntese, compañero. Si no han visto los podcasts anteriores, me presento, yo soy Jacen Sánchez Escudero, y bueno, pues les estaré hablando un poco más acerca de esto. Y dirán, ¿y por qué un alumno y no invitaron al rector de la UNAM o algo así? Pues pónganle ustedes que no, porque no queríamos al del poli. Porque aquí nuestro compañero ha investigado, se informó. Yo lo conozco. Y pues, más de que antemano. nada, le interesa mucho este tema y es lo que nosotros también buscamos. El interés que ustedes puedan demostrar. Ahora fíjate, yo te puedo asegurar a ti, mi compañerito locutor, que él fácilmente ya se puede graduar en Historia de México sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, vamos a comenzar, ya que ya fue mucho relleno, ya fueron muchos chistes malos, muchas conversaciones, que incluso usted, al compañero, ya de estar dormidote, porque pues, está bien aburrido, ¿cierto? La etapa de Hidalgo, digamos que Hidalgo comprendió su etapa de 1810 a 1811, porque como recordamos, él fue fusilado el 31 de julio de 1811. Pero antes de empezar con Hidalgo, cabe aclarar que las imágenes o percepciones que se tienen sobre Hidalgo no son correctas, ya que Hidalgo era morenito. Bueno, dejen a mi compañero, porque vieron que en el podcast pasado da datos bien aleatorios y ni siquiera dice nada. Aquí vamos con nuestro invitado. Dinos esa percepción de Hidalgo. Bueno, la imagen del Hidalgo blanco que tenemos de imagen del billete de a 200 y el de a 1000, de a 200, de a 100, 50 pesos, de 10. Es que antes salía el de a 1000. Surge en 1865.
O sea, ya 55 años después de todo, Después, ¿no? Durante Ajá. la guerra de intervención llega Maximiliano, lo han de conocer, ¿no? Sí, Maximiliano Bueno, de Habsburgo, ¿no? Él encarga a un pintor de su corte Ujú. que le diga, que vaya a Guanajuato y les diga a los pobladores cómo se veía Miguel Hidalgo. Pero estamos hablando de un México donde si llegabas a 40 ya eras considerado viejo. ¿Cómo alguien iba a saber la imagen de Hidalgo? Entonces, ¿qué hace? Junta a un compadre suyo de los jardines de Chapultepec y le dice, hoy vas a ser Hidalgo. Y es de ahí de donde sale la imagen que tenemos. En realidad Hidalgo sería más de una tez morena, de nariz ganchuda, era mestizo, obviamente. Ujú. Y bueno, para su época todavía tenía pelo. No O era sea, pelón. que digamos que más que nada esta imagen de Hidalgo va surgiendo en base a una pintura, a un concepto que quería dar Maximiliano de Porque se Habsburgo. necesitaba una imagen de Ajá. quién era Hidalgo. Sí, y ves que más que nada por todos los procesos y movimientos que estaba viviendo el país, desde un país recientemente independizado y que estaba siendo intervenido, porque recordemos que por la deuda externa y por distintos factores, muchos países pues se la agarraban, se la agarraron pues con México, pues para recuperar y hacer, y pues tenemos distintos episodios también de la historia de Bueno. México, pero ahorita nos estamos centrando en este. Bueno, entonces ya como mencionó, ya aclaramos este punto, ¿no? De que Hidalgo pues no era así como, Ajá. pues se tiene la imagen. Pero ya que supimos el aspecto de Hidalgo, ahora queremos saber pues datos sobre su etapa de él. Vamos de- al grano, porque Ajá. Hidalgo fue el que empezó la independencia. ¿Cómo la empezó? Bueno, hay que entender un par de cosas. La independencia, como ustedes ya lo dijeron, tiene muchos factores. Uno de los más grandes es que aquí en la Nueva España los conservadores no querían a los franceses. Entonces, ¿qué pasa? Porque En la- encarcelaron incluso ellos en España Al al rey. rey, ¿no? Ajá. Fernando VII. Y es lo que ellos dicen, Ujú. ¿para qué tener franceses más liberales? Entonces lo que pasa aquí es que se inician a crear juntas. Y entre esas juntas destaca una conspiración muy liberal, que se pensaba deslindar de todo, que nace en Querétaro, al Ujú. mando de José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Hidalgo, Allende, y ellos van a ser los que van a plantear la primera idea. Más sin embargo, no sé si sabían, pero la independencia se tenía pensada para el 1 de octubre. Sí. Pero ¿qué pasa? En Querétaro, una ciudad muy importante para el virreinato, la policía abundaba. Y tarde o temprano descubren la conspiración y tienen que adelantar los planes. Es así que un día 15 de septiembre, al pueblo de Dolores, de donde era cura el señor Hidalgo, llega Allende y un compañero de Miguel Domínguez, que le anuncian la conspiración, la acaban de descubrir. Ujú. Esa misma tarde, Hidalgo jugará con unos amigos suyos, pedirá 200 pesos prestados que ni siquiera devolverá. Y en la madrugada, junta a varias personas de su cuadra, vecinos. Junta un grupo de 30 personas con el que vacían la cárcel de Dolores y terminarán dando el grito en la parroquia. Con eso se levanta el primer pueblo. Pero nos falta algo, ¿no? Como el estandarte. Entonces, ¿qué pasa? Siguen caminando y un día después de esa hazaña llegan a Totonilco, una parroquia recién terminada, y encuentran un cuadro de una Virgen de Guadalupe, que es el que dice Hidalgo, yo lo quiero. Era una imagen grande, más o menos de este tamaño. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Hidalgo es que él no quiere una virgen normal, él quiere una virgen que represente a su ejército. ¿Y cómo es el ejército de Hidalgo? Moreno, indígena, ¿no? Mestizo. Digamos Mestizo. que va en parte a la historia de la Virgen de Guadalupe, porque por algo pues se fue haciendo, porque ves que la querían como que para que todos pues, se convirtieran a la cristiandad, al catolicismo. Sí. O sea, iba ligado, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, hay varias batallas que destacar en el rasgo de Hidalgo. Por ejemplo, Guanajuato, donde se toma a sangre y fuego la Lóndiga de Granaditas. Que bueno, fuego debería ser cambiado por piedras, porque solo un porcentaje muy pequeño del ejército insurgente traían armas. Seguirá Monte de las Cruces. Una muy legendaria e histórica, ¿no? Una muy legendaria, que de hecho podríamos destacar no como una batalla, Ajá. sino como una estampida, dado Ah. que eran tanto el número de insurgentes que aplastaron a los soldados realistas en el camino.
De hecho, se estima que es de las primeras batallas donde considera Hidalgo ya no seguir, porque estamos hablando de que en una batalla 1700 españoles lograron detener por casi 10 horas a una turba de 80,000 personas. Intentan tomar Ciudad de México, no les sale. Sí, porque ves que el Monte de Escur estaba cerca. Y lo que hacen es que se regresan hacia el Bajío. Llegarán a Guadalajara y un lugar más cercano, Puente de Calderón, es donde el general Calleja, al mando de 3,000 soldados, derrotará completamente esta turba. Hidalgo huirá al norte, donde lo capturarán junto a sus generales, y será fusilado, como ustedes ya dijeron, el 31 de julio de 1811 en Chihuahua. Y así concluye la vida de Hidalgo. Y ahora vamos con otro personaje que incluso hasta nuestro municipio lleva su nombre, que es Morelos. Morelos. General Pues ¿Qué miren, nos primero puede- que nada Ajá. les queremos dar el dato curioso. Aquí en Ecatepec de Morelos se tiene la famosa Casa de Morelos. Que miren, primero que nada, la Casa de Morelos no fue donde vivió Morelos. Cuando se atrapa a Morelos, ahí se manda que estuviera, ¿no? Si no mal me equivoco. Ves que él venía para su fusilamiento. escapando, ¿no? Ajá. O sea, no era como tal lo que él decidiera vivir Entonces ahí. cuando lo cachan y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a fusilar, lo mandan a esta casa, pues para que esté ahí el tiempo hasta que lo fusilen, más que nada. Sí. Pero cabe recalcar que él toma el mando después de Hidalgo en 1811, igual de tez morenita, y traía su paliacate con hierbas porque él sufría mucho de migraña. Entonces, pues, como último dato curioso, pues él también era sacerdote de tez morenita. Morelos, muy Puro icónico, moreno. Y aparece en el billete de 50 pesos, o aparecía. De 50 pesos. Entonces, invitado Jacín, ¿qué nos podría decir de la etapa del general Morelos? Bueno, del general Morelos es de las cosas más fascinantes, Ajá. porque al mando del general Morelos ya no es una turba como lo era con Hidalgo. Es Ajá, un ejército ya es un organizado. ejército organizado. Y de hecho ese ejército será tan bueno Ajá. que en tres meses, se tomarán las ciudades de Oaxaca, Cuautla, Acapulco y muchas poblaciones importantes. Cabe aclarar que una de las cosas más Ajá. importantes para Morelos, y lo que lo terminó de definir, fue el llamado sitio de Cuautla. Han escuchado de Cuautla, ¿no? Sí, ¿Han sí. visto a Franco Escamilla? Bueno, Ajá. De hecho, Cuautla, casi 70 días de asedio, sin comida, sin nada. El ejército insurgente se está muriendo. Entonces, un 12 de mayo de 1812, en la noche, el general Morelos les dice, ¿saben qué? Nos vamos a escapar. Organiza una guardia y se escapa de Cuautla. No hay bajas en su ejército. Sin embargo, los realistas sufren 100 bajas. Es una hazaña. O sea que estuvo mucho tiempo, o sea, estuvieron mucho tiempo ahí en Cuautla sitiados, ¿no? Sí. O sea, porque si dices que 70 días sin comida, imagínense, o sea, 70 días sin muchas provisiones. Y no es como que nada más fueran 3 gentes en el ejército. no, pues me la gozo. No, pues fíjate que pues creo que es lo que define más a Morelos, ¿no? Que Hidalgo empieza el movimiento como tal, le da a una gente una razón, una inspiración del por qué, pero Morelos organiza a la gente, cosa que Hidalgo nunca fue su prioridad como tanto. Y por ejemplo, hablemos de Morelos como el siervo de la nación y los sentimientos de la nación. ¿Qué Claro. nos podrías decir de estos sentimientos de la nación muy populares? Este escrito que Ajá. hace el general lo va a hacer en torno al Congreso de Apatzingán. Ya en 1813, Ajá. está acantonado en Guerrero. La fuerza insurgente está ahí. Ujú. ¿Qué pasa? El general requiere una unidad nacional. De hecho, la primera bandera mexicana será la que hará el general Morelos, que dista mucho de la actual. Sí, eras una como con azul. Ajá. Azulito, bonito. Y digamos que, por ejemplo, dices que unidad nacional. Entonces, aparte de Morelos, digamos que había más gente coordinando y en otras partes de la República. Es lo que luchando. caracteriza el movimiento, porque como les dijimos a los espectadores, vamos a emitir toda esa parte, porque pero el movimiento de independencia al punto de Morelos ya Ajá. no solo era un ejército como tal, Eran muchos. ya gracias que vieron que Hidalgo conforme pasaba jalaba más gente, la gente por sus propios lados, por sus propios estados, municipios, ciudades, lo que sea,
empezaron a tener movimiento, a lo mejor con no tanto impacto como Morelos, por eso es que el movimiento principal se puede definir así, porque es el que más trasciende y nota. Y entonces por eso él llama un sentimiento de unión nacional para que todos esos ejércitos dispersos pues Se unen. al Se final, unen. o sea, digamos que luchaban por el mismo propósito, pero pues tenían que estar más unidos el bando. Claro. Bueno, esto se hará más notable después de que capturan a Morelos el 26 de noviembre en Temalaca, en Puebla. Lo que va a pasar con él es que lo que van a hacer es que, como era sacerdote, pues no lo podían inculpar o no le podían meter algo así. Primero Entonces lo excomulgan lo excomulgan, luego se supone que bajo tortura le sacan varias cosas. y lo mandan a juicio, ¿no? De Lo ahí la mandan a excomulgación. Y en el 22 de diciembre, previamente mandado a Ecatepec, lo fusilarán. Ecatepec, arriba Morelos. Ecatepec. Y por eso, Arriba Morelos. chavales, por eso es Ecatepec de Morelos, por si ahí tenían la duda. De por qué es Sí. Ecatepec. Pero bueno, vámonos ya rápido porque pues ya creo que se mencionó lo El importante, tiempo ¿no? en televisión Que fue es caro. el impacto de Morelos y cómo por el mismo impacto que tenía en los ejércitos contrarios fue que se tuvo que tomar la decisión de excomulgarlo porque no había otra forma de mostrar que fuera inocente. Y pues ahí fue donde termina la vida de Morelos, ¿no? Y ahora Más que vamos nada. con las últimas dos etapas, que Las serían más rápidas. Guerrero Iturbide. y Iturbide. En Guerrero, digamos que también estuvo implicado Mina, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, en Guerrero ya no es una... Más bien con Guerrero. Ajá. En Guerrero ya no es una cosa junta, Ajá. ¿ok? Sino que más bien en Guerrero ya son muchas guerrillas. Ajá. De uno- zona. Guerrillero por el Ajá. país disperso y Y- toda la cosa. Y lo que pasa es que ya no hay seguridad en la Nueva España. Entonces, ¿qué Ya pasa? todo era un caos. Hay guerrilleros, pero también hay bandidos. Y entre toda esa mezcolanza, los realistas inician a hacer detenciones innecesarias. Digamos que... El primero que yo quería agarran. preguntar, dices que hubo mucha inseguridad por la guerra, pero desde que inició, ¿hubo españoles que vivían aquí o que radicaban aquí, que huyeron hacia su país o muchas familias que Pues se fueron claro, así? evidentemente. Claro, Sí, evidentemente, sí. De hecho, bueno, en España se estima que hubo un censo mayor de población después de esto. Pero bueno, si seguimos con Guerrero, hay que hablar de Mina, ¿no? Mina es importante, no tanto, pero bueno. Mina era un español liberal, venía huyendo de España después de que los monárquicos lo estuvieran persiguiendo, llega a México donde se entera del proyecto independentista. Ujú. Entonces, ahí en Tamaulipas armará su guerrilla, sin embargo no logrará prosperar, lo apresarán en 1819 y lo fusilarán. Ah, Ah, no, pues rápido, eficaz, ¿no? Más Ajá. que nada. y al final, Pues dices está que el mejor de hablaste todos. de Mina, de Guerrero, sus movimientos y las distintas guerrillas que ya había a lo largo del país, tanto del territorio que era el virreinato como en distintos lugares, comenzaron más que nada por la desorganización social que también la guerra provoca, ¿no? Claro, sí. Pero ahora vamos con la Con última el etapa último. y digamos como la que fue el boom. final, el Bueno, boom ajá, de sí, este que es movimiento. Iturbide. Iturbide. Así que bueno, también es rápido, porque ya a Sí. Iturbide le dejaron todo en bandeja de plata. Ajá. Así que coméntanos A ver, de ¿qué nos manera podrías rápida decir, qué Hasen? pasó. Bueno, ¿recuerdan hace rato de los conservadores que estábamos hablando, Sí. verdad? Bueno, pues Iturbide pertenecía a esa casta, la casta conservadora, junto con muchos otros generales. ¿Qué pasa? Con él se encargan de iniciar a hacer un proyecto para generar una nación propia, Ujú. pero no como los insurgentes querían, sino como los conservadores querían. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Mandan a Iturbide al sur a terminar de destruir a Guerrero y establecer una nación independiente. ¿Qué pasa? Iturbide no tenía esos planes. Entonces se alía con Guerrero y el 10 de febrero en Acatempan se dan un abrazo. Seguirá el plan de Iguala en el 21 El plan de Iguala. y todo esto terminaría uniendo a muchos generales realistas. Las guerrillas se inician a contactar A juntar. y a finales de agosto en México ya solo quedan 3 ciudades: Veracruz, Puebla, Ciudad de México y ya. Y ya. Eso es lo único que quedan de los bastiones realistas. Ajá. Entonces, en Orizaba, el general O'Donoghue, que venía desde España, se entrevista con ellos, firman los tratados preliminares de Córdoba, y el 27 de septiembre, oficialmente, Iturbide entra en una cabalgata gigante. hacia la Esa Ciudad de famosa México. cabalgata La del famosa. ejército trigarante, ¿no? Que Exacto. entrando a la Ciudad de México de forma
victoriosa, digamos. Exacto. O sea que, por ejemplo, pues a veces hasta entre ellos mismos mandaban a destruir al otro porque... Claro. Porque Sí, decían, no, cállate. Decían, no, ya Ah. queremos acabar con su movimiento, usted está afectando mis Ya, planes. ciérralo. Ajá. Así que, bueno, pues vimos lo del ejército. Pues esto es rápido, trigarante. ¿no? Y Ese- dirán, ¿por qué lo dividimos por nombres? Pues porque fueron los íconos más importantes Fueron los de íconos estas que diversas ocurren en etapas. esta independencia. Porque de nada más sirve llegar y hablarte de Juanito que cargó una piedra y le pegó un general Fue el español. Pípila el que cargó la piedra. No, es un ejemplo que le lanzó una piedra. No. Sí. Bueno, o sea, Yaco, por ejemplo, conocen personajes famosos que son más, El más cuentos. Pípila. El Pípila, todos ellos que hicieron alguna acción heroica que ayudó en su momento a los generales, Hidalgo, Morelos, bla, 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 a tomar ciertos puntos estratégicos. Así es. Esos pequeños actos fueron los que ayudaron a la independencia para que, pues, si todo termina en la entrada del ejército trigarante liderado por Allende, declarando la independencia de México. Y pues como sabrán, como último dato, el grito de independencia si es el 15 en la noche, Viva fue la jefa de estipulado Morelos. en el centenario de la independencia por el presidente Porfirio Díaz. Yo estaba escuchando que mucha gente dice que pues, a lo mejor era para que coincidiera con la fecha de su cumpleaños, o quién sabe. Pero bueno, eso ya será para la revolución. Entonces, pues corre caminos, esto es todo, larguito, pero lo más cortito Pero posible. les tratamos de dar así lo más, Lo más un importante. contextito social y pues Para más que si datos. te preguntan en tu examen que quién entró con el ejército trigarante, pues claro que fue Y Morelos. para que si te preguntan que quiénes estuvieron y todo, pues ya tú puedas decir, incluso hasta lo puedas dividir en etapas y organizar mejor tu ensayo de la independencia, lo que vayas a hacer en estas fechas. Así que corre caminos, ya saben que somos la Pane Risa, donde les damos más pena que risa. Y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. No olviden pues seguirnos, dar like, pues Den like. síganos en Instagram, en Facebook y en todos lados. Y en todos donde diga panecito. Y pues recuerden, pues una etapa muy histórica y siempre hay que luchar por la libertad y en contra de la represión. Así que recuerden que todo esto es por... Y para Correcaminos, adiós. Adiós. Adiós.